vamos a hablar de un tema muy importante y es un tema de todos los días, ¿no? Que es lo referente a la crisis curativa o reacción curativa de los productos. En primer lugar, hay que definir qué cosa es una crisis o una reacción curativa. Y a muchos les ha pasado, muchos me escriben por lo siguiente, ¿no? Le di a una persona, a un potencial cliente, le di a probar un Vita, o le di a probar un BioPro, o le di un OFF, o le di Liquid Fibra, y esta persona consumió el producto y le dolió la cabeza, o le salieron granitos, o se le aflojó el estómago, le produjo, ¿no?, una evacuación así repentina, o una diarrea, etcétera. Entonces esta persona tiene un poco de temor porque el producto le hizo mal, entre comillas, le hizo mal, entre comillas. ¿Es cierto o no es cierto que los productos a algunas personas le hacen mal? Miren, este es un hecho que se da, es cierto. Hay personas que honestamente te dicen que les cayó mal. Hay que saber entender el por qué. O sea, eso es por un lado. El hecho es cierto, pero por otro lado también resulta un poco ilógico de que las personas se sientan mal por alimentarse mejor, por incluir en su organismo, a través de la nutrición, elementos que les son importantes. Entonces, ¿cuál viene a ser la lógica de esto, no? Le estoy dando algo para mejorar su nutrición y la persona se sintió peor. Miren ustedes, las personas con las que nosotros hablamos, dependiendo de su edad, dependiendo de su estilo de vida, de su estilo de alimentación, de su peso o sobrepeso, vienen con una carga tóxica mayor o menor, por mucho que se cuiden. Y estos tóxicos, ¿no?, lo que producen en el cuerpo, finalmente es un estado de equilibrio, de homeostasis, porque sea lo que haya dentro de nuestro organismo, el organismo tiende hacia el equilibrio. Y cuando tú, por ejemplo, eres aficionado a las grasas trans, a la comida chatarra, a los excesos de sal, por ejemplo, por mencionar algunos de los excesos más comunes, tu organismo se acostumbra a esos niveles de sal, a esos niveles de grasas malas, etcétera, etcétera, y se equilibra ahí, ¿sí? Se equilibra, por más tóxico que sea, porque el organismo, sus instintos de supervivencia lo mandan a mantenerse en completa homeostasis, y se acostumbra a eso. Entonces, ¿qué sucede? Estás así una semana, un mes, hay personas que están muchos años, a veces toda su vida, acompañados de esta carga tóxica en el organismo. Y de pronto, a esta persona llega a ti, claro, tú no sabes, muchas veces lo has conocido recién, y tu sincero deseo es de ayudarlo a mejorar su fisiología a través de la nutrición, y le recomiendas algunos productos. Por ejemplo, ¿no?, lo más común, le recomiendas un ciclo de consumo de RGX1, le recomiendas un ciclo de consumo de Alpha Balance o de Liquid Fibra para una correcta depuración. Acuérdate, hay esquemas que yo siempre te presento de cómo consumir. Y de pronto la persona hizo diarrea, sintió dolor de cabeza, se descompensó, le bajó la presión, etcétera, etcétera. Tranquilos. Eso es justamente lo que nosotros llamamos reacción curativa. ¿Qué quiere decir? Que el organismo se está desprendiendo. Si lo ves de esa manera, podríamos decir que es una buena señal, porque el organismo se está desprendiendo de toda esa carga tóxica que tienes en intestinos y sangre. Lo está sacando del cuerpo, pero claro, como tu organismo ya se encontraba en equilibrio, en homeostasis con esos elementos, el retirarlos, el eliminarlos, produce un desequilibrio, porque lo sacas de esa homeostasis en la que ha estado. ¿Sí? El organismo comienza a depurar, a eliminar toda esta carga tóxica por las heces, por la respiración, por la piel, los granitos. Entonces, es un proceso espontáneo, no lo podemos predecir, lamentablemente. No podemos decir, a este le va a dar, a este no le va a dar. No se puede predecir. Entonces, este proceso va a tomar un periodo de 4 días, 5 días, no debería ser más, donde la persona se siente un poquito mareadita, etcétera, etcétera, pero después el organismo se desprende de estos elementos y comienza a compensarse el cuerpo, hasta lograr un nuevo nivel de homeostasis, pero un nuevo nivel de homeostasis ahora libre de esa carga tóxica, Y entonces el organismo se nivela y de pronto te sientes no solamente equilibrado nuevamente, sino te sientes mejor, porque has eliminado
todo aquello que realmente te impedía un desempeño y una fisiología adecuados. Esa es la razón de ser. Ahora, hay crisis curativa como la que te he explicado, pero también hay problemas de sensibilidades a algunos de los componentes. Los productos, todo lo que hay en los productos es comida, como siempre te digo, nutracéuticos, sustancias que provienen de la naturaleza, que las hemos purificado y concentrado para vehiculizarlas en un sobre o en un stick, ¿no? Como los que conoces ahora en algunos mercados, también existen los potes. Pero todo lo que hay es nutrición. Una cosa es una crisis curativa y otra cosa es una sensibilidad. Vamos a suponer que tú nunca hayas probado la canela, por decir algo, ¿no? La canela. Y pruebas un producto como el Tenocar, por ejemplo, que tiene extracto de canela y te sientes mal de repente. ¿Por qué? Porque nunca habías probado la canela y no habías descubierto aún que tenías una sensibilidad digestiva. Por algún motivo, tú ponte a pensar en tu organismo, ponte a pensar en personas alrededor que a veces evitan determinado tipo de comidas porque tienen una sensibilidad. ¿Sí? Dicen, mira, yo no como frituras porque la grasa me cae muy mal. O yo no como tal verdura porque me produce demasiados gases. Eso es común y eso se llaman sensibilidades o no, intolerancias alimentarias. Hay personas que sí, sobre todo cuando somos jóvenes, es muy raro que haya estas intolerancias y puedes comer literalmente de todo. Pero hay personas que con el paso de los años comienzan a desarrollar estas sensibilidades. Y muchas veces estas personas llegan a Fusion, nunca han probado la canela o nunca han probado el jengibre, nunca han probado la acerola o el camu camu y desarrollan una sensibilidad. Les causa un poco de picazón, ¿sí? Les causa un poco de disconfort, gases, etcétera. Entonces, esto es una sensibilidad. ¿Qué puedo hacer yo? Lo que yo generalmente recomiendo con estas sensibilidades, ¿no? Es intentar lidiar con ellas. Hacer algo que en ciencia se llama inducción por el sustrato. Si yo estoy tomando Tenocar, por ejemplo, y algunos de los componentes, yo no sé cuál, pero sí me causa cierto disconfort, para que el organismo se vaya habituando a este componente, lo que puedo hacer yo es consumirlo en medias dosis. Medias dosis, o sea, reduzco la dosis para darle a mi organismo la oportunidad de adaptarse a este nutriente. Poco a poco. Una semana, 2 semanas a media dosis y después paso a la dosis completa. ¿Y la reacción esperada cuál sería? La reacción esperada sería que el organismo desarrolle los mecanismos de tolerancia. Pero si no los desarrollara y la sensibilidad persistiera, pues no va a quedar más remedio que, así como hay cosas que las personas no comen en un plato de comida, van a tener que optar por otro producto con una composición diferente. Hace poco me llegó un caso de 2 personas que habían consumido el café Fit específicamente, y les había caído mal. Me decía que se habían descompuesto estas 2 personas, ¿no? Así cuando se descompusieron al consumir el producto. Les di la mitad del sobre y también se descompusieron. ¿Eso qué me demuestra a mí? Que existen estas personas una sensibilidad tan alta al café o a otro de los componentes del producto, pero lo más probable es que sea al café. Pero existe una sensibilidad tan alta que no lo toleran ni en media dosis. Recomendación, suspender el consumo. Pero acuérdate, esas sensibilidades no son predecibles. Nosotros no las podemos predecir. Lo que podemos hacer es tomar acción. Por eso es importante cuando tú recomiendas un producto hacer el seguimiento debido. Tampoco asustar a la persona. Porque obviamente por cuestiones psicológicas, si yo le digo a la persona, oye, te voy a dar un producto, pero cuidado con las sensibilidades, cuidado con que te cae mal, etcétera, etcétera, pues lo más probable es que esa persona se sugestione y sienta algo raro. Pero si yo le doy el producto, le digo, mira, es un alimento y consúmelo libremente, es lo más probable es que la persona lo tolere bien. Pero igual tenemos que hacer ese seguimiento de, después de 2 días, llamar y preguntarle cómo le está yendo. Aunque generalmente la misma persona, cuando experimenta algo extraño, es la que se comunica con nosotros. Pero no deberíamos perder el seguimiento. Entonces hay que aprender a distinguir reacción curativa, sensibilidad alimentaria, y hay una tercera probabilidad, que es el caso de la alergia. ¿Cuál es la diferencia entre la alergia y la sensibilidad? La sensibilidad yo la puedo superar, ¿sí? Como les digo, por inducción.
consumo medio sobre, mi organismo se habitúa a este nuevo nutriente, a esta nueva combinación de nutrientes, si tú quieres, y poco a poco comienzo a tolerarlo, mi organismo lo comienza a tolerar, lo comienza a asimilar de manera adecuada, y el disconfort, la incomodidad, desaparece. ¿Qué pasa con las alergias? Las alergias ya están marcadas en nuestro ADN. Hay una sensibilidad determinada a determinados sustratos. Acuérdate, hay gente que es alérgica a los cítricos, hay gente que es alérgica a las fresas, hay gente que es alérgica a los mariscos y productos marinos en general, y es muy probable, todos en realidad, potencialmente somos alérgicos a algo, ¿sí? Todos somos alérgicos a algo, pero muchas veces, yo diría, la mayoría de las personas no hemos descubierto a qué. Vamos a suponer, en mi caso, yo no reconozco ninguna alergia alimentaria, gracias a Dios puedo comer de todo. Supongamos que un día me vaya pues a inaugurar dentro de unos años la oficina en Australia, ¿no? Que eso va a ser pronto seguramente. Entonces me tomo un avión y me voy hasta Australia, y en Australia voy a un restaurante y pruebo una fruta que solamente es propia de ese continente y que nunca he probado en mi vida. Y la pruebo, esta fruta, y comienzo a enroncharme. Entonces, no es culpa de la fruta. Mi sistema inmunológico tiene esta sensibilidad inmunológica, valga la redundancia, a este fruto. Lo que pasa es que yo nunca lo había probado. Y eso nos pasa generalmente, que somos alérgicos a algo y nunca nos enteramos porque nunca nos hemos expuesto a ese alimento. Estamos hablando de alergias alimentarias. Nunca lo habíamos probado, muchas veces pasamos por la vida, dejamos la vida y nunca nos expusimos a ese nutriente, ese alimento al cual teníamos esta sensibilidad alérgica. ¿Qué hacer si una persona es alérgica? Bueno, hay niveles, hay una gran ayuda en los productos. Justamente los factores de transferencia, tú sabes los factores de transferencia que se obtienen del calostro bovino y que están en los batidos BioPro, ¿no? En el BioPro Tech, BioPro Fit y BioPro Sport, están los factores de transferencia, no en los veganos, está solamente en los de la línea regular. Estos factores de transferencia, entre muchas otras virtudes, tienen la capacidad de modular la respuesta inmunológica. Y modular es una palabra muy potente y es diferente a potenciar. ¿Cuál es la diferencia entre modular y potenciar? Por ejemplo, muchos niños, yo recuerdo sobre todo en mi infancia, ¿no?, que eran muy susceptibles a las enfermedades respiratorias. Los médicos lo que hacían muchas veces, ¿qué cosa es? Para elevar su respuesta inmunológica les inyectaban inmunoglobulinas. O sea, elevaban el sistema inmunológico, pero eso es ciego. O sea, aumentan y aumentan. Elementos inteligentes de la nutrición, nutracéuticos, como los factores de transferencia que están en el calostro de la madre también, en el calostro bovino también. Es un elemento que no es especie específico, o sea, los factores de transferencia de la vaca actúan muy bien en el ser humano, de la misma manera que los de la madre humana. Pero estos factores de transferencia tienen la capacidad moduladora, es decir, es una molécula inteligente que ingresa en nuestro organismo y lee tu sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico está muy bajo, estás deficiente desde el punto de vista inmunológico, los factores de transferencia desarrollan una respuesta elevando ese nivel de inmunología. Lo modulan. Pero si ven, por ejemplo, en el caso de una alergia, la alergia se caracteriza por una respuesta exacerbada de tu sistema inmunológico, muy alta. Tu sistema inmunológico se excita innecesariamente por un alimento que podría pasar como inocuo, porque hay un desarrollo de tu sistema inmunológico. En ese caso, los factores de transferencia modulan hacia abajo, es decir, controlan la respuesta exacerbada de tu sistema inmunológico. Ese es el poder de la modulación. Otro elemento inteligente que existe en la naturaleza, por ejemplo, la uña de gato, que también es una hierbita de acá de la selva del Perú y del Ecuador, pero que tiene esta capacidad moduladora de la respuesta inmunológica. Entonces, estos elementos son importantes ¿para qué? Para lograr en las personas una desensibilización. Ahora, ojo que no solamente hay alergias alimentarias, por ejemplo, también hay alergias a la piel. Existen alergias a la piel, existen alergias de varios tipos. Y nosotros utilizamos esta combinación de
los batidos BioPro, de los BioPros, o sea, los que tienen el calostro bovino, BioPro, los repito, BioProtect, BioProfit, BioPro Sport, por una estrategia de uso de los factores de transferencia que están solamente en estos tres productos. Pero eso lo puedo asociar con otros elementos de la naturaleza, como los que tengo en Veramás, por ejemplo, para lograr que cosa esta tolerancia inmunológica, esta modulación de tu respuesta inmunológica. Pero hay personas, ojo, que son súper, hipersensibles. O sea que con una pequeña exposición a un alergeno, el alergeno, ¿no? Aler es de alergia, geno es generador, ¿no? De génesis, generador de alergias. Hay personas que son tan sensibles que una pequeña exposición, o sea, una pequeña, vamos a suponer, ¿no? Una persona alérgica a los mariscos, ¿sí? Que se tomen pues una cucharadita de té, de un caldo de mariscos. Hace un caldo y con esa cucharadita la persona se enroncha totalmente. Eso que me dice, que la persona es altamente sensible a los mariscos. Esa persona nunca debería probar ni mariscos ni derivados. En el caso de los productos, si una persona tiene una alta sensibilidad a algunos de los componentes, o sea, le doy una cucharadita de Vita Chicha y la persona en 5 minutos ya se enronchó, esa persona tiene un alto perfil alérgico y yo simplemente no le volvería a recomendar el producto de origen de la alergia, porque tiene una alta sensibilidad. ¿Sí? Y hay personas, por ejemplo, también se da, en el caso de las alergias, que me dicen, ¿no? Tengo un caso de una... Esto pasa toda la semana, me llegan este tipo de consultas. Tengo una persona que es alérgica a los cítricos, es alérgica a las fresas, es alérgica a los mariscos, es alérgica al polvo, es alérgica a la humedad. Y me dicen, ¿será alérgica a los productos? Miren, no hay manera de saberlo, porque la única manera de saber si yo soy sensible desde el punto de vista inmunológico, la única manera de saber si soy alérgico a un alimento es probándolo. Bueno, hay algunos tests inmunológicos que te miden ciertos tipos de alimentos, se hace a través de unas pequeñas punciones en el brazo, y esto nos ayuda a hacer una detección. Pero no hay manera de adivinarlo. O te haces unas pruebas de laboratorio o te expones al presunto alergeno. O sea, consumo el alimento. ¿Sí? Pero yo te doy un consejo desde aquí. Cuando me hablan personas de elevado perfil alérgico, en muchos casos yo opto por no recomendar los productos. Porque así como hacen las alergias al polen, a la humedad, a las fresas, a los mariscos, es muy probable que también desarrollen una alergia o sean potenciales alérgicos a algunos de los componentes de los productos, ¿sí? Y si no lo fuera, y desarrolla un cuadro alérgico, estornudo, rollo, etcétera, se lo va a atribuir al producto de todas maneras. Entonces, yo en esos casos, hay una frase que dice, no, me curo en salud. Me curo en salud. ¿Sabes qué? Tu perfil alérgico es tan alto que yo no te recomendaría los productos, porque finalmente los productos tienen una combinación de elementos, ¿sí? Y en tu caso, miren, todos tenemos, según la ciencia, un 15% de probabilidad de ser alérgicos a un alimento. O sea, yo tengo un alimento, vamos a hablar, a ver, no sé, del maíz, ¿sí? Del maíz. Si yo tengo una población de 100 personas y les doy un derivado del maíz, hay una probabilidad del 15% de que en ese grupo de 100 haya 15 alérgicos. Eso es lo que les quiero decir, ¿no? A ver, vamos a repetir el ejemplo, creo que me he enredado un poco. Si yo tengo un alimento, ¿no?, a base de maíz y pongo a 100 personas a consumirlo, le invito a 100 personas, 15 de esas personas van a tener una reacción alérgica a ese derivado del maíz, a ese alimento a base de maíz. Eso es lo que me dice la estadística. Eso es lo normal. Pero si yo tengo dentro de esas 100 personas 5 que son alérgicos a una serie de alimentos, marisco, cítrico, fresas, etcétera, etcétera, de esos 15, de hecho esos 5 van a estar en ese grupo. Por lo tanto, cuando yo tengo una persona que tiene muchas sensibilidades alérgicas, yo prefiero no recomendarle los productos por las razones que le acabo de exponer. Porque
Si esta persona tiene un alto perfil alérgico a muchos alimentos, es probable que algunos de los elementos contenidos en los productos, algunos de los ingredientes, también le desarrolle una alergia. Y si no se la desarrollara, ¿sí? Pero desarrollara un cuadro alérgico, es muy probable que así no sea culpa del producto, se lo atribuya al producto. Entonces, me curo de salud y no le recomiendo. ¿Estamos claros con eso entonces? Vamos a ir recapitulando. No confundir crisis curativa con sensibilidad alimentaria y con alergia. Son tres aristas diferentes. Crisis curativa se me debería pasar en 3, 4 días, 5 días, ya debería pasar, mi organismo se equilibra y sigo para adelante, ¿no? Con una buena desintoxicación, consumo de proteínas, etcétera, etcétera. Sensibilidad alimentaria, hay alimentos que caen pesados, puede haber dentro de los productos ingredientes que sean pesados para alguna persona, puedo desarrollar lo que llamamos tolerancia. Es decir, darle pequeñas dosis del producto hasta que el organismo se acostumbre a ingerirlo, desarrolle todo el andamiaje enzimático necesario para digerirlo y tolerarlo mejor, ¿sí? Y está en la tercera lista el tema de las alergias. En un primer momento yo puedo intentar modular esa respuesta alérgica, pero si es una persona altamente sensible a algunos de los componentes, lo más importante en ese momento es suspender el consumo. Y si es una persona altamente alérgica, muy alérgica, yo me abstengo de recomendar los productos, o ya sea por la alta posibilidad de que sea alérgica a uno de los componentes, o simplemente el siguiente cuadro alérgico que desarrolle, vamos a suponer, ¿no?, que sea tan alérgico que se pone una chompa de lana y se comienza a enronchar. Sin embargo, esa persona, por experiencia te lo digo, lo más probable es que le atribuya ese efecto de la alergia al producto. Es así.